Bueno, ¿listos? Listo. Esta conferencia del día de hoy se titula La vida y el nivel del ser. Es una conferencia muy importante porque nos va a permitir identificar cuál es el punto de partida del trabajo interior, cuál es nuestro nivel de ser, en qué punto de esta escalera invisible entre nosotros y el ser, el despertar, el regeneramiento, la liberación, nos encontramos ahora mismo. Y vamos a ver esa relación que hay entre nuestro nivel del ser y todas las circunstancias, relaciones de nuestra vida, ¿verdad? Así que vamos a empezar esta exploración de esta conferencia, de este tema. Vamos a empezar a reflexionar sobre esto que llamamos la vida. ¿Qué es la vida? Un proceso pasajero, temporal, en el que pasamos por diferentes etapas. Esta línea por la que pasamos por muchas experiencias, situaciones buenas, malas, dramas, comedias, encuentros agradables, desagradables, lecciones, la podemos representar con una línea horizontal, la cual vamos a llamar la línea de la vida, que es la línea que nos lleva del nacimiento a la muerte. También podemos llamarla como la línea del tiempo, porque todo lo que ocurre dentro de esta línea es de naturaleza temporal. Conquistemos muchas cosas o pocas, todo es temporal. Hayamos sido famosos, reconocidos o personas anónimas, todo es temporal. Por eso es que la vida es considerada en muchos conocimientos filosóficos como una ilusión, ¿verdad? Pues bien, en esta línea de la vida es común que nosotros nos sintamos inclinados a conquistar lo que llamamos los valores de la vida, como las propiedades, títulos educativos, podemos tener belleza y fortaleza física, habilidades en un deporte, en un arte y llegar a ser muy reconocidos por lo que hacemos. Cada uno de nosotros tiene un nivel diferente en estos valores. Hay personas que tienen mucho dinero y hay personas que tienen poco dinero. Otras personas logran habilidades muy desarrolladas en un deporte, en el fútbol, en el básquet, en el tenis, ¿cierto? Cada uno de nosotros pues tiene un nivel en los valores de la vida. Ahora es importante que nosotros comprendamos que estos valores tienen una utilidad objetiva. ¿Son útiles estos valores? Obviamente que sí. Estos valores de la vida son un medio para que nosotros desarrollemos nuestros potenciales que son muy grandes. Imagínense que un ser humano pueda aprender el arte de la medicina, llegar a abrir a otra persona y componer algo que está fallando en el cuerpo de otra persona. Para eso tiene que estudiar y aprender. Estos valores también nos permiten prestar un servicio a los demás y nos permiten ser independientes, ¿cierto? Esos valores son útiles, pero no debemos sobreestimarlos porque generalmente los utilizamos para algo más, no solamente para cumplir esta función terrenal de sostenimiento de nuestro cuerpo y prestar un servicio a los demás, sino que los usamos para medir nuestra importancia personal porque nos identificamos con ellos. Es decir, nos comparamos con personas que tienen más o menos valor que el nuestro y a partir de ahí identificamos nuestro valor personal. Creemos que somos más valiosos si tenemos más dinero, si sabemos más de un deporte, si sabemos más de una habilidad, porque obviamente esto nos pone en contraste con las habilidades de otras personas. Y tenemos asociado este concepto de los valores de la vida con la felicidad, porque obviamente cuando nosotros miramos en la televisión o en una revista, personas que tienen más dinero, más habilidad, que logran hacer cosas que tal vez nosotros no, pues estas personas parecen más felices, más afortunadas, más importantes, más realizadas, ¿verdad? Por eso es que al no tener una visión más profunda en nuestra vida, en nuestro ser, se desarrolla el anhelo profundo de conquistar estos valores, porque los creemos asociados a la felicidad. Y entonces trabajamos y nos matamos por lograr crecer y tener éxito en los valores externos de la vida. Para esto nos han cultivado muchas veces en la televisión. Hemos visto las películas de la persona común que no era nadie y que se esforzó y trabajó y se superó a sí mismo y superó a los demás y llegó a ser una gran persona. El boxeador que era débil, flacuchento y trabajando y ensayando y haciendo mucho ejercicio se volvió un campeón y venció al otro que era supremamente grande. El que no tenía nada, que era pobre, que nació en la pobreza
y trabajó y trabajó y trabajó y logró conquistar una cadena de supermercados. Yo voy a decir de pequeño el dicho ese, tanto tienes, tanto vales. Exactamente. Eso está grabado en la médula espinal cerebral de todos nosotros. Exactamente. Y al final me lo creía. De hecho, me embarqué en una superempresa pensando en eso, en que los valores estaban en eso. Exactamente. Pues porque eso es lo que aprendemos y lo que nos enseñan y lo que vemos y lo que nos promueven en los medios de comunicación. Lo cierto es que hay otra realidad, es de cuando nosotros miramos a estas personas famosas, personas habilidosas, capacitadas y a nosotros mismos y llegamos a darnos cuenta de que muchas veces algo nos falta, de que hemos logrado muchas cosas, pero que eso no lo es todo, que las personas famosas también se separan, también se deprimen, también se suicidan. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Porque obviamente la felicidad depende de otras cosas. No podemos ser felices si en nuestro interior tenemos estados interiores conflictivos como la inmadurez, como la envidia, como el rencor, como la soberbia, como la inconformidad, como la depresión, como los celos. Vemos personas que tienen muchas cosas, pero son celosas con su pareja, porque es que los celos son algo humano. A todos se nos puede mover los celos y el deseo de mirar con quién está hablando en el celular. Y eso le puede pasar al famoso que tiene todo el dinero del mundo, al supermillonario. O puede ser una persona muy inmadura, que se hiere por cualquier cosa, que se ofende, que se frustra porque no puede tener 1 millón más. O porque ve que hay otro millonario que tiene más que él. Entonces vemos que, aunque nos desarrollemos mucho en la vida, algo hace falta. Y es que no nos han enseñado a contemplar que existe otra escala de valores en una dimensión invisible. Existen los valores del nivel del ser, que complementan los valores exteriores. Porque no solo somos materia, sino que tenemos un alma que también tiene vida y que tiene sus propios valores. Y el equilibrio entre estos dos aspectos, tierra y espíritu, es donde surge la armonía y la felicidad. Así pues bien, de estos valores son muy conocidos por todos nosotros. De ellos nos habla la ética, la religión y la filosofía. Nos hablan de la paciencia, de la sabiduría, del amor, de la compasión, de la aceptación, del desapego, de la libertad, de la sencillez. Y ciertamente, así como hay personas que tienen más dinero que otras, hay personas que tienen más paciencia que otras, hay personas que tienen más aceptación de las cosas de la vida que otras, de la muerte de un familiar, de una quiebra, de la pérdida de un objeto que se quería, de un mueble. Hay personas que son más compasivas, que tienen más libertad, que son más espontáneas, porque tienen más sencillez, porque tienen más sabiduría que otras, más comprensión de la realidad de la vida. Entonces encontramos que acá hay otra escala de valores. Así como existen los valores terrenales, como las posesiones, los títulos de los que hablamos en un principio, existen otra escala de valores que son los valores del nivel del ser. Entonces podemos hacer un esquema que represente lo que hemos visto hasta ahora. Encontramos la línea horizontal de la vida y encontramos que se cruza con la línea vertical del nivel del ser. Esto forma una escalera en la cual nosotros nos encontramos ubicados en un punto particular. Nótese que la línea horizontal de la vida nos lleva siempre hacia adelante, no hay regreso. No podemos hacernos más jóvenes ni devolver el tiempo. Pero en la línea vertical del nivel del ser hay posibilidad de subir y de bajar. Podemos hacernos mejores personas de las que somos ahora o podemos hacernos peores personas de las que somos en este momento. Y eso tiene grandes implicaciones en nuestra vida. Debemos saber que no estamos hablando de algo invisible, filosófico, etéreo, que no es real, sino de algo que tiene implicaciones reales en nuestra vida. Sí, los valores del ser son invisibles. El amor, la sabiduría, la paciencia, la sencillez, la honestidad, la pureza son invisibles, pero generan fenómenos visibles. Por eso nosotros debemos saber que el nivel del ser tiene una implicación en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos relacionamos con personas y circunstancias que son similares en nivel de ser.
Miremos por un momento si yo me junto con el borracho, si yo tengo el mismo nivel de ser de la persona alcohólica que ha desarrollado un vicio de la que no puede salir. Esta persona está como metida en una dimensión, porque cada nivel de ser es una dimensión, es un mundo dentro del mundo. Yo en ese mundo, pues, ¿con quién me voy a relacionar? Con otras personas que tienen el mismo vicio, y voy a ir a lugares donde van más personas a frecuentar ese vicio, y voy a tener los problemas de ese nivel de ser. ¿Cuáles son los problemas del borrachito? Que no tiene dinero, que no tiene dominio de sí mismo, que pierde el trabajo, que tiene problemas con su familia, con sus hijos, con su esposa, consigo mismo. Y ese es el nivel de ser de esta persona. Si nosotros lleváramos a esta persona tal vez a un campo muy bonito, muy tranquilo, tal vez se sentiría incómodo, porque ahí no encuentra a gusto su nivel de ser. No tiene el nivel de ser para disfrutar de esas cosas que tal vez una persona de un nivel de ser superior sí tiene la capacidad de disfrutar. Es como si esa persona estuviera en otra dimensión, que fuera de otra dimensión que la persona que vive en un nivel de ser superior. Si llevamos la persona de un nivel de ser superior a frecuentar los hábitos de la vida de esta persona, se va a sentir mal, porque no es afín ese nivel de ser, no lleva la misma vida, las mismas costumbres, y por lo tanto no tiene los mismos problemas. ¿Sí me hago entender? Miremos por otro lado, una persona superficial, una persona inmadura, materialista, ¿en qué se interesa? ¿Cuáles son sus intereses? Pues cosas superficiales, cosas intrascendentes, está mirando revistas de cosas que son vanas, que no tienen mayor profundidad, que hacen parte de su inmadurez. ¿Y con quién va a hablar de esas cosas? Con una persona igual. ¿Y de qué va a hablar? ¿De qué se va a interesar? Si llega una persona con conocimientos profundos, metafísicos, de la vida, de la muerte, una persona madura, ¿será que va a poder entablar una conversación con ella? No se va a interesar, ni el uno en lo del uno, ni el otro en lo del otro. Entonces vemos que esos niveles de ser se repelen y cada uno va al encuentro con las cosas de su propio nivel de ser. ¿En qué nos interesamos nosotros? ¿En qué pasamos la vida? Eso es lo que habla de nuestro nivel de ser. Ahora, lo que nos interesa en esta conferencia es saber que ese nivel de ser puede ascender, puede crecer, puede subir. Nos interesa aprender lo que nadie nos enseñó, que somos nosotros los responsables de hacer que nuestro nivel ascienda o descienda, pero para eso tenemos que aprender. Para adquirir valores de la vida se necesita aprender, ¿o no? Para ser un maestro en los negocios se necesita saber. Esa es la manera de desarrollarse en el campo de los valores de la vida. Y en el del nivel del ser, ¿qué hay que hacer? Pues igual. Algo similar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Vemos en nuestra vida, en este mundo, en nuestra sociedad, en nuestro entorno, que las personas hablan de amor, de sabiduría, de paz, de bienestar. Pero ¿quién encarna esos valores? Muy poco, porque no se tiene el conocimiento para hacer crecer esos valores. Hay un conocimiento que debemos aprender. Preguntémonos entonces, ¿cómo cultivar los valores del ser? Debemos saber que esos valores, los valores externos de la vida y los valores internos del nivel del ser, pertenecen a mundos diferentes, son distintos. No se cultivan de la misma manera. Para desarrollar lo interno hay que hacer algo diferente que para desarrollar lo externo. Para desarrollar lo externo hay que aumentar, atesorar, acumular, ¿cierto? Si yo quiero tener dinero en el banco, ¿qué tengo que hacer? Acumular, reunir. Pero para desarrollar lo interno no hay que aumentar, hay que disminuir. Ese es un secreto del autoconocimiento para poder abordarlo correctamente. Nosotros debemos saber que lo que nos mantiene en un nivel de ser bajo son las reacciones neuróticas de nuestra naturaleza, porque estamos pasando por una experiencia corporal, carnal, y nuestro cuerpo está sujeto a las experiencias instintivas de la ira, del miedo, del rencor, de la envidia. Eso es natural en todos los seres humanos. Lo vemos más que el amor, que la paciencia, que la bondad. Eso no se ve. Lo que se ve
es lo natural en nosotros. Y por más que nosotros tapemos estos egos, no se disuelven, continúan vivos. Lo único que podemos hacer es ponerles una máscara de la virtud. Entonces decimos, yo soy impaciente, voy a tratar de ser paciente. Yo soy una persona egoísta, voy a tratar de ser amorosa, dadivosa, fraternal. Y sí, en apariencia lo somos, vemos que todo el mundo es amable, pero detrás de la máscara está la guerra, está la división y está lo que vemos en el mundo, la indiferencia, la brutalidad, todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. ¿Quién tiene verdadero amor? ¿Quién tiene sabiduría en este mundo? Es muy difícil de encontrarlo, porque encontramos de que la gente lo que hace es ponerse máscaras. La enseñanza del día de hoy nos está mostrando que lo que tenemos que hacer es lograr una ruptura, disminuir. Y para eso debemos conocernos tal como somos, no tratar de ser lo que nosotros suponemos que deberíamos ser. Por eso decía Krishnamurti en relación a esto: comprender lo que eres es mucho más importante que perseguir aquello que crees que deberías ser. Entonces no tenemos que tratar de ponernos la máscara de la bondad, la máscara de la paciencia, sino empezar a observar esa impaciencia, observar esa ira, observar esa preocupación. Y entonces se va a lograr esa ruptura, porque cuando yo comprenda la ignorancia, va a surgir la sabiduría. Pero me he dedicado a estudiar la ignorancia, me he dedicado a estudiar los conceptos que yo he desarrollado de la vida, porque ahí está la ignorancia. Ignorancia no solo es falta de conocimiento, sino tener un conocimiento errado. Porque ignorancia no es solo ignorar sobre Dios, sino desarrollar falsos conceptos de Dios, falsos conceptos del amor, falsos conceptos de la vida. Y si yo estudio esos conceptos, entonces va a surgir la sabiduría. Si yo estudio y comprendo el egoísmo, pues va a surgir el amor. Si yo estudio y comprendo lo que es el apego, lo que es el deseo, lo que es el placer, lo que es la manipulación, cosas que a veces yo confundo con el amor, entonces mis defectos van a estar ausentes. Cuando los defectos son comprendidos, dejan de manifestarse. Entonces, ¿qué pasa cuando yo comprendo el miedo? ¿Qué va a quedar? Pues no hay miedo. Viene la circunstancia y una ausencia de miedo. Cuando yo comprendo el egoísmo, ¿qué pasa si no hay egoísmo? Ya está. Si no hay apego, lo comprendí, desapareció. Entonces, la ausencia de un defecto es la presencia de la virtud. Entonces, a todo esto se llega a través del trabajo interior, del autoconocimiento. Y esto implica que nosotros empecemos a descubrir los valores de nuestro nivel de ser, y al conocerlos, al comprenderlos, esos valores negativos dejan de estar. Si ustedes estarán trabajando sobre ustedes mismos, se van a dar cuenta que con el tiempo uno dice, yo era muy tímido y hoy me encuentro de pronto hablando con una persona. Algo que yo no era capaz de hacer, ahora lo puedo hacer. La timidez que tenía desapareció. El resentimiento que antes yo cargaba desapareció. Entonces vemos que hay una ausencia de un defecto. Y eso es porque hemos comprendido ese nivel de ser. Entonces eso nos ha llevado a subir, a aumentar. Pero nosotros no nos damos cuenta. Simplemente hay ausencia de defecto. Hay ausencia de conflicto. De ahí que el Buda le llamara al nirvana, a la bienaventuranza. La única forma como pudo definirla fue ausencia de sufrimiento, ¿cierto? Entonces esta enseñanza nos invita a saber cómo trabajar sobre nosotros mismos, a no escapar de nosotros mismos buscando la virtud, sino trabajando sobre el defecto, porque la virtud está contenida en el defecto, no lejos del defecto. A conocernos a nosotros mismos y a ver que solo en ese trabajo se encuentra la felicidad y la grandeza del ser humano. Porque de no saberlo vamos a confundir los valores de la vida con los valores del nivel del ser. ¿Qué es lo que pasa? Que creemos que por el hecho de ser personas que tenemos habilidad, dinero, posesiones, títulos,
nuestro nivel humano es muy elevado. Y acá lo que debemos aprender es que los valores del ser y los valores de la vida pertenecen a campos, a dimensiones completamente distintas. Podemos adquirir logros exteriores sin que eso afecte en lo más mínimo nuestro nivel de ser. Podemos incluso ascender en congregaciones espirituales, donde se les da a la gente membresía, títulos, iniciaciones. Y eso no quiere decir que yo me conozca a mí mismo, que haya trabajado sobre los defectos y que haya logrado esa disolución del ego. Entonces yo puedo creer que soy una eminencia religiosa o espiritual, haber escrito libros y en el fondo tener un nivel de ser bajo y los conflictos de ese nivel de ser bajo. Por el contrario, cuando nosotros acumulamos desequilibradamente y ponemos toda nuestra confianza en los valores de la vida, pues esto puede deteriorar nuestro nivel de ser. Porque cuando uno gana mucho dinero, ¿qué pasa? Se cree que es más que otros, se vuelve soberbio, se vuelve una persona ambiciosa, porque si tiene 1 millón, quiere 2, y si tiene 2, sabe que puede conquistar 4, y si tiene 4 hay otro que tiene 6, entonces se mueve la envidia, ¿verdad? Entonces vemos de que los valores de la vida cultivados desequilibradamente deterioran el nivel del ser. No es que lo ayuden a aumentar. Comprendamos que una cosa es cultivar lo externo y otra cosa es cultivar lo interno. Una cosa es cultivar el intelecto, por ejemplo, y otra cosa es cultivar la sabiduría. Podemos aprender muchas teorías, leer muchos libros sobre espiritualidad y en la reunión vamos a dejar a todos callados. Vamos a darle bofetadas a los que se metan con nosotros. Vamos a tener los mejores argumentos, pero eso no quiere decir que tengamos sabiduría. Va uno y le cierran el banco temprano y ahí se da cuenta que no tiene sabiduría, que con cualquier problemita ya está enredado. ¿Esto de qué le sirvió? De nada, solamente para ponerle un parche a la ignorancia, ¿cierto? Por eso los maestros de sabiduría decían que muchas veces es más fácil progresar en los estudios internos para una persona que no tiene tanta intelectualidad, que no ha hecho tantos cursos, que no sabe tanto, que para una persona muy intelectual, porque estas personas tienen su mente estructuradísima. Obviamente estas personas intelectuales son más hábiles en los debates que el sabio. Entonces estas personas parecen más sabias. Un intelectual obviamente puede dejar callado a un sabio, porque el intelectual sabe de muchas cosas intelectuales, pero el sabio no está cultivando la intelectualidad, el sabio está cultivando la sabiduría. Pero entonces eso genera una confusión entre los valores de la vida y los valores del nivel del ser. Y cada uno de estos valores nos van a brindar algo diferente. Obviamente necesitamos de qué comer, de qué vivir y por eso cultivamos los valores de la vida. Pero obtener lo necesario es relativamente fácil. El problema es que nosotros creemos que de esos valores podemos obtener felicidad y eso no es así. La verdadera felicidad no surge de circunstancias externas, de hechos externos, de riqueza en los valores de la vida, sino por tener un nivel de ser elevado que nos permita apreciar y abordar sabia y rectamente la realidad. Porque puedo estar rodeado de un mundo paradisiaco y, como le pasa a muchas personas, quererse suicidar porque está vibrando en un nivel de ser bajo, porque está con los conflictos de un nivel de ser muy bajo. Por el contrario, una persona puede tener lo necesario para vivir y estar en un nivel de ser muy elevado y por lo tanto encontrar la plenitud en lo necesario. Recordemos que los valores de la vida nos pueden dar placer. Eso sí, podemos tener placer al comer, al conquistar a una chica, al tener mucho dinero, sentirnos más que los demás. Pero son los valores del nivel del ser los que dan felicidad, plenitud, paz, sosiego, claridad. La claridad es algo muy difícil, que es ustedes sentirse orientados en la vida, viviendo su propio camino, sin tener que compararse con los demás, no sentirse perdidos. Eso se obtiene por el nivel del ser, sin tener que recorrer los mismos caminos que los demás. Esa claridad viene del nivel del ser. Entonces, si sabemos que todas estas cosas, que lo más importante surge del nivel del ser, pues tenemos que preguntarnos
¿cuál es mi nivel de ser? Eso lo tenemos que responder cada uno, porque sabemos que existen diferentes niveles, que hay personas por arriba y por debajo de nuestro nivel. Conocer el nivel de ser de otros es más fácil que conocer el nuestro, porque fíjese que uno sabe qué es lo que tiene que superar el vecino. Oye, es que este es un chismoso, este es un materialista, este tiene que aprender mucho el desapego, ¿cierto? Sabemos qué es lo que tiene que aprender todo el mundo, pero nosotros mismos no. De nada nos sirve conocer el nivel de ser de otros si no sabemos el nuestro. Y sucede que como confundimos los valores de la vida con los valores del nivel del ser, entonces nosotros nos medimos de acuerdo a los valores externos. Es decir, que uno dice, bueno, yo tengo coche, tengo un piso, fui relativamente exitoso en la vida, la gente me respeta, ya está. Bueno, yo puedo quedarme con eso, pero si tengo un nivel de ser bajo, sigo sufriendo. Aunque engañe a otros, yo mismo sigo en un estado de sufrimiento porque mi nivel de ser me está haciendo sufrir. Entonces este es un nivel de ser imperceptible, muy difícil de conocer. Y es diferente el de cada persona. Imagínense que una persona que tiene el vicio del alcohol, para ella es un logro dejar de tomar, pero para mí no, porque yo no necesito tomar. Esos son los dilemas de su nivel de ser. Y los míos, no tengo referencia, no puedo mirar el nivel de ser del otro para decir cuál es el mío, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ubicarnos en esa escalera y vamos a encontrar un punto que está justo en la intersección de estas dos líneas, de la línea de la vida y del nivel del ser. Ahí es donde tenemos que autoobservarnos, porque como dijimos, el nivel de ser es algo interior que se está manifestando aquí y ahora, en este momento. Pero si no estamos atentos se nos va a pasar de largo, no lo vamos a descubrir. Es en el mundo de las relaciones, cuando estoy con mi pareja, solo, en el trabajo, que aflora lo que yo soy. Si soy una persona egoísta, pues ese egoísmo va a aflorar cuando me estoy relacionando con otras personas. Y si estoy observando mi mente, voy a notar ese movimiento de la mente, calculando lo que puedo obtener, lo que no, cómo, siempre en torno a sí mismo. Si soy una persona ambiciosa, pues voy a notar esa ambición cuando estoy manejando dinero, por ejemplo, los recursos. Si soy una persona tacaña, voy a notar esa tacañería cuando voy al mercado, que siempre está tratando de comprar lo más barato y que siempre hay un patrón inconsciente y una nerviosidad y un dolor al sacar una moneda del pantalón, ¿cierto? Eso está hablando de nuestro nivel de ser y cada uno de esos valores tiene su problema, porque el tacaño, ¿qué pasa? Compra cosas que luego tiene que volver a comprar porque le salen malas. Esos son los dilemas del nivel del ser del tacaño. Cuando la persona aprende de ese nivel de ser, deja de ser tacaño y sí puede ahorrar en algunas cosas, pero entonces aprende a invertir y entonces al subir el nivel de ser no le vuelven a pasar esas cosas, ¿cierto? La persona que es muy explosiva tiene problemas con los demás. Cuando suba ese nivel de ser, deja de tener problemas con los demás y así sucesivamente. Entonces nosotros empezamos a ver que a medida que nuestros defectos empiezan a desaparecer, porque los vamos comprendiendo, desaparecen los problemas vinculados con esos defectos que hacían parte de un nivel de ser que hemos trascendido. Y nuestra vida empieza a cambiar, porque subir de un nivel de ser a otro es como entrar en otra dimensión. De pronto nos damos cuenta que estamos solos y nos encontramos supremamente tranquilos, cuando en otro momento sufríamos mucho por ese estado. Y en el instante que antes me daba agobio, ahora me da paz. ¿Por qué? El momento es el mismo. ¿Qué pasó? Cambió mi nivel de ser. Entonces no era la circunstancia. Fíjese que no era encontrar compañía, sino era comprender el sufrimiento que había en mi interior. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, es importante que veamos que vamos por esta línea de la vida y que se va agotando. La vida es temporal. Y que solo conociéndonos a nosotros mismos vamos subiendo de nivel de ser. De hecho, el sufrimiento del nivel de ser bajo es una manera como la vida nos impulsa a desarrollarnos, a que participemos del plan espiritual que tiene la vida y que podamos conquistar esos valores para que podamos estar felices, ser sabios y tener un nivel de ser elevado. ¿Cierto? ¿Qué preguntas quedan?